Bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy nos vamos a sumergir en el concepto de seguridad, pero desde ángulos bastante inesperados, usando la tecnología como nuestro lente. Exacto. Nuestra guía va a ser una serie de artículos muy interesantes de la edición especial de seguridad de MIT Technology Review. Así es. Y la idea, bueno, es ir un poco más allá de los titulares, ¿no? Entender esas complejidades que muchas veces se nos escapan. Vamos a tocar temas como drones misteriosos sobre bases militares, propuestas de defensa que suenan a ciencia ficción. También la alerta que tuvimos por un asteroide, la geopolítica de los chips, que es un tema candente. Uf, sí. Y hasta las cuestiones éticas de usar nuestro propio ADN en investigaciones criminales. Todo esto, como decías, basado en esa edición de MIT Technology Review. Perfecto. Pues empecemos con algo que parece sacado de una novela de espionaje, pero que, bueno, fue muy real entre finales de 2024 y principios de 2025. Ajá. Resulta que bases militares clave en Estados Unidos, como Natick, Picatinny y Arsenal, empezaron a ver drones. Y no uno ni dos, a veces 15 o 20 juntos, volando sobre espacio aéreo restringido. Y nadie sabía de dónde salían ni qué hacían ahí. Exacto, una confusión total. Claro. Y es importante entender que no eran los drones que uno compra en una tienda. Los informes decían que eran más grandes y, sobre todo, parecían poder evadir las restricciones geográficas, las geofences. ¡Wow! La respuesta inicial pues fue de desconcierto. Se involucraron muchas agencias, policía local, estatal, el FBI, el mismo ejército. Imagino el caos. Sí. Y mientras, digamos, algunas figuras de la administración Trump le quitaban hierro al asunto públicamente, bueno, pues militares como el general Guillote NORAD, El Comando de Defensa Aeroespacial. ese mismo, él sí mostraba preocupación. Habló de unas 350 incursiones solo en 2024 y no descartaba, ojo, un origen extranjero. Había un vacío de información, la verdad, bastante inquietante. Y justo en medio de ese vacío aparece una historia muy particular. Los hermanos Tedesco, John y Gerald. ¿Ah, sí? Los ingenieros eléctricos, Gemelos. con muchísima experiencia, que en su tiempo libre pues se dedican a investigar estos fenómenos aéreos no identificados, los UAPs. Y tienen esta casa rodante modificada, ¿no? El Nightcrawler. Esa misma, la Nightcrawler, equipada hasta arriba con tecnología de detección de señales, mucha diseñada por ellos mismos. Incluso colaboran con el proyecto Galileo de Harvard. Es que ese Nightcrawler es un laboratorio móvil impresionante. Tienen cámaras multiespectrales, radar de ondas milimétricas, sensores VC para buscar firmas de plasma. Plasma, como de propulsión avanzada. ¿Podría ser un indicador? Sí. Y además, análisis de radiofrecuencia, de RF. Muy, muy sofisticado. Y su gran aporte, en este caso de los drones, fue descubrir cómo se escapaban. No desaparecían simplemente. ¿No? Resulta que cambiaban su firma espectral, se pasaban al infrarrojo, invisibles al ojo humano, pero no a sus sensores. Lo llamaron gestión de firma. Gestión de firma. Suena muy avanzado. Lo es. Bastante. Y usaron este equipo también en otro incidente, ¿verdad? En un aeropuerto en Long Island, Gabreski. Sí, allí hubo decenas de vuelos no autorizados de drones, algunos descritos como del tamaño de un coche. Enorme. Y los Tedesco no solo los detectaron, sino que encontraron algo más. Transmisiones de radiofrecuencia en bandas que normalmente están reservadas para el gobierno o el ejército de EU. O sea que no eran simples aficionados jugando. Pues eso sugiere. Y aquí viene lo interesante. ¿Por qué las autoridades acaban recurriendo a civiles como los Tedesco? Buena pregunta. Por un lado, puede ser falta de claridad o de recursos adecuados en las agencias oficiales. Pero también hay restricciones legales muy importantes para la vigilancia dentro del país por parte del Pentágono o las agencias de inteligencia. Claro, las leyes de privacidad y vigilancia interna. Exacto. Hay un conflicto entre investigar una amenaza potencial y seguir las reglas para obtener pruebas que sirvan en un juicio. Los Tedesco, bueno, operan en una especie de zona gris legal que les permite recoger datos que quizás las agencias no pueden o prefieren no recoger directamente. Y esto no es solo una teoría, no. No,
El FBI ha confirmado que les interesa el trabajo de los Tedesco y AEARO, la Oficina del Pentágono para investigar estos fenómenos, ha reconocido que sus ideas son útiles. Entonces, lo que revela esto es como una grieta inesperada, ¿no? Donde la burocracia, las leyes frenan la respuesta oficial. Y se abre un espacio. Y ciudadanos con tecnología avanzada, aunque sin regulación formal, entran a jugar un papel clave. Hablando de proteger el espacio aéreo, esto nos lleva a una escala muchísimo mayor. Sí. La idea de un escudo antimisiles sobre todo Estados Unidos. Sí, entramos ya en la defensa estratégica a gran escala, con ecos históricos muy claros. El artículo analiza esta propuesta, impulsada por Trump, de crear un escudo antimisiles para EEU. Inspirado en el Domo de Israel, pero a lo grande. Mucho más grande. Se le llamó el Domo Dorado. Me recuerda inevitablemente a la Guerra de las Galaxias de Reagan, la iniciativa de defensa estratégica SDI. Tiene que ver, tiene mucho que ver. Conceptualmente es muy parecido a SDI. La idea es un sistema integrado con múltiples capas de sensores e interceptores, en tierra, en el aire y, aquí la clave, en el espacio. Todo coordinado con inteligencia artificial, supongo. Exacto. Para neutralizar misiles balísticos, hipersónicos, de crucero. Y el elemento más, digamos, ambicioso y polémico, heredado directamente de SDI, es interceptar misiles desde el espacio en su fase inicial de lanzamiento, la boost phase. Eso suena increíblemente difícil técnicamente hablando. ¿Y cómo se compara con lo que ya tiene Estados Unidos? Porque ya existe un sistema, ¿no? Aunque más pequeño. Sí, existe el GMD, Ground Based Midcourse Defense, pero tiene solo 44 interceptores en tierra, en Alaska y California. Y está pensado sobre todo para parar unos pocos misiles de países como Corea del Norte, quizás Irán, no para un ataque a gran escala de Rusia o China. Entiendo. Y ese sistema GMD, que es limitado, ya ha costado más de $63,000 millones. Eso sin contar los miles de millones anuales en otros sistemas complementarios. Así que el Domo Dorado sería un salto gigantesco. ¿Y cuáles son los problemas? Aparte de la dificultad técnica de interceptar en el lanzamiento que mencionabas. Los obstáculos son, enormes. Primero, la viabilidad técnica. Esa intercepción en boost phase desde el espacio nunca se ha demostrado que funcione operativamente. Es un problema de ingeniería y física extremadamente complejo. Vale, técnico. ¿Y el dinero? Despliegue súper rápido, pero estimaciones más independientes, como las de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la CBO, sugieren que solo los interceptores espaciales podrían costar entre 160 y 540 mil millones de dólares en 20 años. Se aprobó un presupuesto inicial de 24.4 mil millones, pero la cifra final es una gran incógnita. Y me imagino que a nivel internacional esto no caería muy bien. Podría romper el equilibrio estratégico. Totalmente. Es visto como profundamente desestabilizador por Rusia y China. Amenaza con anular su capacidad de disuasión nuclear, que ha sido, la base de la estabilidad estratégica durante décadas. Claro. Corea del Norte también protestó, advirtiendo sobre convertir el espacio en un campo de batalla nuclear. Esta propuesta rompe con décadas de política de EEU centrada en la disuasión mutua y el control de armas. El riesgo de una nueva carrera armamentista, ahora espacial, es muy, muy real. El artículo relaciona esta idea con la filosofía de America First, ¿cierto? Como priorizar la defensa del propio territorio. Sí, es una buena conexión. Casi como un paralelo estratégico del muro fronterizo. Uno para la seguridad interna percibido y este para la externa. Exacto, refleja esa narrativa de proteger el suelo patrio. Pero plantea una tensión muy fuerte. Es mejor buscar una invulnerabilidad teórica, carísima y que desestabiliza todo, o mantener el sistema de disuasión actual, con sus fallos, pero que más o menos funciona. ¿Cómo se equilibra la defensa propia con la estabilidad global? Complicado. No hay respuestas fáciles, desde luego. Y de la defensa nacional vamos a la defensa planetaria, porque a principios de 2025 pasamos un susto importante con un asteroide. Sí, fue un caso muy real que puso a prueba todos los sistemas de defensa planetaria que tenemos. El 27 de diciembre de 2024, un sistema de rastreo en Chile, Atlas, descubrió un asteroide nuevo, 2024 IR4. Y eso activa toda una red global, ¿no? Inmediatamente.
la NASA, la ESA europea, JAXA de Japón y centros coordinadores como el Minor Planet Center o el Catalina Sky Survey. Todos se ponen en alerta. ¿Y cómo saben si es peligroso? Me imagino que calcular la trayectoria es muy complejo. Muchísimo. Centros como CEOS de la NASA o NEO-CC de la ESA usan software súper avanzado, Sentry, Aegis, NEO-DES, para proyectar la órbita futura. Tienen que calcular la gravedad del Sol, de los planetas, de las lunas, otros asteroides, incluso la presión de la luz del Sol. ¡Wow! Y los que tienen alguna probabilidad de impacto, aunque sea mínima, van a una lista de riesgo que se vigila sin parar. Y con 2024 IR4, esa probabilidad empezó a subir y a preocupar. Así fue. Al principio, detectaron una probabilidad no despreciable de impacto para 2032. El tamaño estimado era muy amplio, de 20 a 150 metros. Eso va desde daños locales a destruir una ciudad. ¡Qué miedo! Luego, a mediados de enero de 2025, con observaciones del VLT en Chile, ajustaron el tamaño, entre 40 y 90 metros, todavía capaz de causar una devastación urbana importante. La tensión tuvo que ir creciendo. Muchísimo. A finales de enero, la probabilidad ya superó el 1%. Ese es el umbral para que la Red Internacional de Alerta de Asteroides, la IAIWN, emite una alerta pública. Y había prisa, ¿no? Porque se alejaba. Exacto, se alejaba y se hacía más débil, más difícil de ver. Y la probabilidad seguía subiendo. El 6 de febrero, 1 entre 43, o sea, 2.3%. Y el 18 de febrero llegó al pico, 3.1%. Nunca un asteroide de ese tamaño había alcanzado una probabilidad tan alta, 3.1%. ¿Y qué se hizo? ¿Se llegó a planear cómo desviarlo? La comunidad científica se movilizó a tope, a nivel mundial. Coordinaron observaciones con los telescopios más potentes. Aunque lo normal es que la probabilidad suba y luego baje a cero con más datos, pues no había garantías. Claro, se empezaron discusiones serias en grupos asesores como el SMPAG sobre cómo mitigarlo, las opciones. Un impacto cinético, como la misión DART de la NASA, que funcionó. ¿Ah, sí? O, como último recurso, armas nucleares. Pero ambas tenían problemas enormes. No se sabía bien de qué estaba hecho el asteroide, una roca sólida o un montón de escombros. El tiempo era muy justo, 8 años es poco para una misión así. Y bueno, las implicaciones de usar armas nucleares en el espacio son obvias. Mencionaste que se volvía más difícil de ver. ¿Hubo alguna herramienta clave para seguirlo? Sí, el telescopio espacial James Webb, el JWST, era potencialmente crucial. Como observa en infrarrojo, puede medir el tamaño sin importar cuánto brille. Se esperaba que el Webb pudiera seguirlo hasta mayo de 2025, mucho después que los telescopios terrestres. A la vez sí era de los pequeños dentro del rango estimado. Eso bajaría la amenaza, aunque la probabilidad siguiera alta un tiempo. Pero al final no hizo falta esperar tanto, ¿verdad? El peligro pasó rápido. Muy rápido, afortunadamente. El 19 de febrero, justo un día después del pico, nuevas observaciones bajaron la probabilidad a 1.5%. Al día siguiente, el 20, datos del telescopio Subaru la desplomaron a 0.3%. ¡Qué alivio! Y al 24 de febrero, la AWN ya pudo decir, todo despejado. Probabilidad actual de impacto con la Tierra, 0. ¿Y qué aprendimos de todo esto? Pues mira, fue una validación muy importante de los sistemas que hemos creado. Demostró que la red internacional funciona, que la comunidad científica responde con profesionalismo y calma bajo una presión tremenda. Fue una prueba real, no un simulacro. Y funcionó. Y como anécdota final, el James Webb sí lo observó después. ¿Y qué encontró? Pues confirmó el tamaño, unos 60 metros. Y aunque descartó el impacto con la Tierra, calculó una pequeña probabilidad, 4.3%, de que 2024 IR4 choque con la Luna en 2032. ¿En serio? ¿Sí? Si pasara, el destello se vería desde la Tierra. Sería un espectáculo cósmico, pero sin peligro para nosotros. Bueno, menos mal. Esto nos recuerda que las amenazas vienen de muchos sitios. Y si la tecnología ayuda a vigilar el espacio, también está en el centro de tensiones aquí en la Tierra.
como en Taiwán y los semiconductores. El famoso escudo de silicio. Exacto. Un tema central hoy en día, sin duda. El artículo analiza a fondo la situación de TSMC, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. La que fabrica casi todos los chips. No solo casi todos, sino que es prácticamente la única que hace los más avanzados, los de menos de 7 nanómetros, esenciales para IA, supercomputadoras, armamento. Más del 90% de esos chips críticos salen de sus fábricas en Taiwán. Y de ahí la teoría del escudo de silicio, ¿no? Que como todo mundo depende de ellos, especialmente Estados Unidos y aliados, China se lo pensaría 2 veces antes de invadir. por las consecuencias económicas y la posible respuesta militar. Esa es la teoría, sí. Que la importancia de TSMC es tan grande para la economía global y la seguridad tecnológica de Occidente que funciona como una especie de garantía para Taiwán. Como dice un analista en el artículo, TSMC se ha vuelto parte de la idea misma de soberanía taiwanesa. Pero el artículo plantea dudas. Dice que ese escudo podría estar agrietándose. ¿Por qué? Principalmente por la presión sobre todo de EU para que TSMC diversifique su producción fuera de Taiwán. Global, si hay un conflicto en Taiwán. Pero claro, dentro de la isla genera preocupación. Estamos diluyendo nuestra ventaja estratégica única. Estamos reduciendo el incentivo para que otros países nos defiendan. Es un dilema tremendo. Y mientras China aprieta. Sin duda. China no para con su retórica de reunificación y aumenta la presión militar. Incursiones aéreas, simulacros de bloqueo naval, las operaciones de zona gris. Y para Beijing, Taiwán es clave estratégicamente. Claro. Asegurar el acceso al Pacífico, romper la primera cadena de islas y, por supuesto, controlar o negar el acceso a la tecnología de chips más avanzada. Y a la vez ves la política de EU que empuja al onshoring, a traer la producción de vuelta o a países amigos. Reducir la dependencia de Taiwán. Sí, con incentivos, pero también con presiones proteccionistas, como aranceles o amenazas de multas. Pero ¿es realista pensar que se puede replicar el éxito de TSMC en otro sitio así nomás? Es extremadamente difícil. El dominio de TSMC no es solo tecnología punta. Es un ecosistema entero, talento humano súper especializado, una cultura de trabajo brutal, una red densísima de proveedores locales en Taiwán. Claro, la planta de Arizona, por ejemplo, es una inversión gigantesca. Se habla de 165,000 millones en total, con I+D. Y se espera que haga, no sé, un 30% de los chips avanzados. Pero sigue siendo una fracción de lo que hay en Taiwán, y enfrenta problemas de costos y de encontrar gente cualificada. Y mientras, China aprovecha para meter cizaña dentro de Taiwán, ¿no? ¿Correcto? Hay campañas de desinformación muy fuertes usando términos como vaciar Taiwán o destaiwanización. Buscan usar el debate interno sobre TSMC para minar la confianza en el gobierno taiwanés, acusándolo de regalar activos estratégicos. Así que TSMC está en medio de la pelea Estados Unidos-China. ¿El escudo sigue valiendo? Pues, su efectividad como disuasivo puro está cada vez más en duda. La expansión internacional de TSMC es una respuesta lógica a la geopolítica y a problemas locales en Taiwán, espacio, energía. Pero su efecto en la seguridad es ambiguo. No está claro. Y para China, Taiwán es más que TSMC. Es un tema de soberanía, de ideología, de prestigio estratégico a largo plazo. La tecnología es importante, sí, pero quizás no sea el factor decisivo final. Nos deja pensando en los límites de usar la tecnología como garantía de paz. ¿Y de la seguridad global? Vamos a algo mucho más personal. La seguridad de nuestra información genética. La columna de Antonio Regalado sobre genealogía forense da que pensar. Sí, es un tema potente. Habla del auge de la genealogía genética forense, la FGF. O sea, usar bases de datos genéticas comerciales, las que usa la gente para buscar sus ancestros, como Family Tree DNA o GDMatch. Ajá. Para resolver crímenes, a veces casos que llevaban décadas sin resolverse. El caso más famoso fue el del asesino del Golden State, que se resolvió así. ¿Y cómo funciona exactamente? Pues, la policía toma ADN de la escena del crimen, sangre, saliva, lo que sea, y obtiene un perfil genético. Luego, suben ese perfil anónimo a una o varias de estas bases de datos, públicas. Y esperan a ver si coincide con alguien. Bueno, no directamente con el culpable, sino con parientes lejanos que sí estén en la base de datos, primos terceros, cuartos.
Si encuentran coincidencias, los genealogistas forenses empiezan a armar árboles genealógicos hacia atrás, cruzando información hasta que logran identificar a un posible sospechoso. Es una herramienta poderosa. Muy poderosa, pero como dice Regalado, sus implicaciones éticas y legales están incompletamente realizadas. O sea, no están bien resueltas. El propio autor hizo un experimento, ¿no? Mandó su ADN. Sí, cuenta que mandó su muestra a Family Tree DNA y marcó la casilla que permite el acceso a la policía. Lo hizo un poco para desafiar a los defensores de la privacidad, según él. El resultado, su perfil coincidió con más de 3.000 personas en esa base de datos. ¿3.000? Eso ilustra perfectamente una de las grandes preocupaciones éticas. Exacto. Lo que llaman la tiranía de la minoría. Una persona decide subir su ADN y dar permiso, y con eso expone, indirectamente, información genética de miles de parientes que nunca dieron su consentimiento. Claro, porque compartimos ADN con la familia. Y además, el marco legal es casi nulo. Son empresas privadas, con políticas de privacidad que cambian, términos de servicio opacos, y hay indicios de que la policía a veces busca la manera de saltarse las restricciones que hay. Es como dice Regalado, objetivos nobles, resolver crímenes, pero sin reglas claras. Y encima, no sabes quién controla esos datos a largo plazo. Ese es otro punto clave. ¿Quién es el dueño de esos perfiles? ¿Qué pasa si la empresa cambia de dueño? Es todo muy ambiguo. Los expertos calculan que si tuvieras los perfiles genéticos de solo el 2% de la población de Estados Unidos, unos 6 millones de personas, podrías identificar genéticamente a casi cualquiera a partir de una muestra de la escena del crimen. Ahora mismo, calculan que la policía tiene acceso a bases con más o menos 1.5 millones de perfiles. Se ha hablado de crear una base de datos nacional controlada por el gobierno. ¿Sería la solución? Plantearía problemas legales y éticos enormes. Necesitarías leyes específicas, estándares técnicos muy sólidos y, sobre todo, un consenso social sobre hasta dónde queremos llegar con esta vigilancia genética. Y ese consenso, hoy por hoy, no existe. Es un debate muy polarizado. Es curioso que al final, el autor se arrepiente, pero no de haber compartido su ADN como tal. No, su reflexión es que lamenta haberlo hecho de forma tan casual, tan improvisada. Escupir en un tubo en un partido de hockey, dice él. Sin un marco legal y ético fuerte que regule esto. Se da cuenta de que su gesto individual, multiplicado por millones, tiene consecuencias para la privacidad genética de todos, afectando a parientes que ni conoce. Nos deja con preguntas muy de fondo y sin respuesta fácil. ¿Dónde ponemos la línea entre usar la tecnología para la seguridad pública y proteger el derecho a la privacidad genética, individual y familiar? ¿Y quién tiene la autoridad para trazar esa línea? Son dilemas centrales de nuestro tiempo, sin duda. Hemos recorrido muchísimo terreno hoy. Desde drones y asteroides hasta escudos antimisiles, la economía de los chips y lo más íntimo de nuestro ADN. Si algo queda claro es que la seguridad en el siglo XXI es increíblemente compleja y está totalmente atravesada por la tecnología. Sí. La idea que conecta todo esto es esa naturaleza dual de la tecnología para la seguridad. Por un lado, crea vulnerabilidades nuevas. Drones autónomos que se pueden usar mal, la posibilidad de armas en el espacio, los ciberataques constantes. Estos dilemas de privacidad genética. Pero al mismo tiempo, nos da herramientas cada vez más potentes para defendernos. Alertas tempranas de asteroides, técnicas forenses avanzadas, sistemas antimisiles aunque discutamos su eficacia y consecuencias, inteligencia artificial para vigilar y analizar amenazas. Es una espada de doble filo. Quizá una reflexión final para quienes nos escuchan podría ser esta. Viendo cómo todo está conectado, un ciberataque afecta la defensa, una crisis geopolítica corta los suministros tecnológicos, ¿es realista buscar una sensación de seguridad total y estable en este mundo tan interdependiente y cambiante? ¿O es que la propia búsqueda de esa seguridad absoluta, con tecnologías cada vez más complejas, es lo que paradójicamente crea nuevas inestabilidades y riesgos? ¿O mirándolo de otro modo? A medida que confiamos más y más en sistemas tecnológicos supercomplejos y autónomos para nuestra seguridad, desde IA hasta escudos espaciales, ¿no estamos también haciéndonos más frágiles ante fallos inesperados, errores de cálculo o ataques que hoy ni siquiera podemos imaginar? Es algo sobre lo que hay que seguir pensando, definitivamente.